Aquí con nosotros, pues, el maestro Ángel Valderas Puga. Bueno, buenas tardes. Sobre todo la gente que no viene, que no está dentro de esta organización, a ellos me dirijo. En el año de 2006, los panistas dijeron que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, iba a haber en México desempleo, crisis, devaluación y deuda. Yo les recuerdo a los mexicanos que en diciembre del año 2000, cuando los panistas toman el gobierno federal, la paridad peso-dólar era 9.60. Ahora, en el primer trimestre del año, la paridad es de 14.40. Es decir, hemos tenido una devaluación del 50% con los gobiernos panistas. Empleo. Con cifras del INEGI, el INEGI nos dice que en México existen 45 millones de personas, población económicamente activa, pero de acuerdo al INEGI, solo 17 millones tienen seguridad social, lo que deja a 27 millones de mexicanos sin seguridad social, en el desempleo, subempleados, en la economía informal o en la delincuencia. Los requerimientos de México de empleo son del orden de 1 millón de empleos nuevos cada año para darle trabajo a todos los jóvenes. El PAN en el año 2000, con Vicente Fox, nos prometió 1.300.000 empleos anuales. Apenas se crearon 244.000 cada año. Quiere decir que los panistas nos dejaron en el sexenio de Fox un déficit de 750.000 empleos cada año, 4.5 millones en todo el sexenio. En el 2006, con Felipe Calderón, se presenta como presidente del empleo y vuelven a prometer empleos a pesar de que no cumplieron. Bueno, pues tan solo de noviembre de 2008 a enero de este año se han perdido en este país 540.000 empleos. Y la CEPAL anuncia que para el año 2009 se van a perder otros 380.000 empleos. En Querétaro se han perdido ya 30.000 empleos en los últimos meses. Tenemos 138 empresas en paro técnico que afectan a otros 28.000 trabajadores que reciben un salario reducido, la mitad de su sueldo o incluso sin salario. Sin embargo, la ineptitud del gobierno del PAN hace que el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, en octubre de 2008, declara en los Estados Unidos que ante la crisis económica mundial no van a hacer nada, porque tomar medidas extraordinarias es anticiparse a algo que todavía no pasa. Debemos recordar que el secretario de Hacienda del gobierno del PAN, Agustín Carstens, declaró en febrero de 2008 que la crisis nos hacía los mandados, que a México nada más nos iba a dar catarritos. Y el secretario del Trabajo del gobierno del PAN, Lozano, acaba de declarar que es normal que en México se pierdan 370.000 empleos. Hace apenas unos días Felipe Calderón está presumiendo de que se rescataron 4.000 empleos en el mes de marzo, sí, todos eventuales, y no nos dice que se perdieron 20.000 empleos en la economía formal. Pero además el PAN ha endeudado al país como nunca antes. En el año 2000, a la llegada del PAN al poder, la deuda pública total del gobierno federal era de poco más de 2 billones de pesos. A finales del año pasado, la deuda se duplicó a 4 billones de pesos. Quiere decir que tan solo 8 años, los panistas nos han endeudado en más de 2 billones de pesos. Cuando Felipe Calderón usurpa la presidencia de la República, la deuda era de 3.300.000 pesos. Ahora aumentó prácticamente 1 millón. Eso es lo que nos ha dejado la deuda. Si nosotros vemos el crecimiento económico, en el año 2000 el PAN nos prometió a los mexicanos un crecimiento económico del 7% del Producto Interno Bruto cada año. En el sexenio de Fox, el país creció apenas al 2.3%. Y ahora todos los indicadores económicos señalan que por primera vez en 30 años el país va a entrar en recesión con una caída del Producto Interno Bruto entre el 3 y el 4%. Los panistas están administrando muy mal el país, como lo prueba el hecho de que en 8 años han sido incapaces de construir una refinería. Por lo tanto, importamos más del 40% de las gasolinas que consumimos
y salen del país 22,000 millones de dólares cada año. Si nos comparamos con Venezuela, que tiene apenas 30 millones de habitantes, los venezolanos tienen 25 refinerías, México apenas tiene 6. Brasil, que tiene 21 refinerías, acaba de anunciar que va a inaugurar una refinería cada año entre el 2010 y el 2013. Sin embargo, los panistas recibieron en el sexenio de Fox más de 43,000 millones de dólares de excedentes petroleros, dinero no presupuestado, con lo que se habrían podido construir 8 refinerías. Y en cambio nos aumentan la gasolina. Tomemos en cuenta que en el año 2000, en diciembre del 2000, cuando el PAN llega al poder, el precio de la gasolina magna era de 5 pesos con 27 centavos. Ahora cuesta 7.72, aumento del 46%. En diciembre del 2000, el precio de la gasolina premium era 5.91. Ahora cuesta 9.57, aumento del 62%. Y finalmente el diésel en diciembre del 2000 nos costaba a los mexicanos 4.37. Hoy cuesta 7.73, un aumento del 77%. Termino señalando que dinero público hay, pero se lo están gastando en otra cosa. Tan solo vean el dinero público destinado a los banqueros por la deuda del Fobaproa. Ernesto Zedillo le destinó 82,000 millones de pesos. Vicente Fox, 225,000 millones de pesos. Felipe Calderón, 88,000 millones de pesos. Un total de 382,000 millones de pesos. Solo este año 2009, Felipe Calderón le está dando a los banqueros extranjeros 31,000 millones de pesos, mientras que a infraestructura de salud le está destinando apenas 6,000 millones de pesos, es decir, 5 veces más para los banqueros extranjeros, 5 veces menos para salud. El presupuesto de los más de 200 tecnológicos del país en el 2008, y este país requiere aulas para los jóvenes, requiere el desarrollo de ciencia y tecnología, fue apenas de 10,000 millones de pesos, 3 veces menos que lo que se destinó al Fobaproa. Pero además tenemos que recordar que fue el PAN el que entregó el 90% de los bancos mexicanos a extranjeros. Y estos extranjeros están cobrando 3 y hasta 4 veces más y hasta 9 veces más las tasas de interés que cobran en sus respectivos países. Pero eso sí, Ignacio Loyola, gobernador panista de Querétaro, lo primero que llegó a hacer fue aumentarse el sueldo de 120,000 pesos a 214,000 pesos mensuales, más bonos y compensaciones. Pero además pretendió aumentarse el sueldo a 360,000 pesos. En ese mismo momento, el presidente municipal del PAN, Rolando García, ganaba 130,000 pesos mensuales. Y este año el gobierno del PAN le está destinando a Agustín Carstens 3,000 pesos diarios para comida, más 66,000 pesos mensuales por un seguro de riesgo por vivir en México, además de lo que gana su sueldo mensual y en crisis. Dinero hay, pero dinero no hay para salud. Se acaba de construir el Parque Bicentenario. En enero del 2008, el gobierno del PAN nos dijo a los queretanos que ese parque nos iba a costar como máximo 200 millones de pesos. Ahora, en marzo del 2009, resulta que costó 550 millones de pesos, más del doble. Esto es o ineptitud o corrupción. ¿Cómo es posible que el presupuesto del municipio de Querétaro, que es de 1,700 millones de pesos, se gaste en una tercera parte en un parque? Mientras que desde 1997, es decir, desde hace 12 años, el gobierno del PAN no ha abierto una sola plaza para un médico o para una enfermera en el sector salud. Somos culpables los mexicanos si seguimos permitiendo este tipo de situaciones. Gracias.